Les saludo con mucho cariño desde la ciudad de Jerusalén. Les saludo en el nombre del Señor, alegría, con la esperanza de que este momento de encuentro entre nosotros, Jesús, nosotros sus hermanos y la Virgen María, nuestra Madre, nos pueda dar esperanza, luz, alegría en este momento de nuestra vida. Hoy es domingo, día en que recordamos, en que celebramos la resurrección de Jesús, y entonces con esa alegría nos reunimos en su nombre. Antes de comenzar, el día de hoy vamos a necesitar tres cosas. Quisiera darles un minutito para que las procuremos. Vamos a necesitar, si tenemos la Biblia cerca de nosotros, si la tenemos a la mano, una Biblia, un cordón. Bueno, yo tengo este, pero el que tú tengas, o sea, un pedacito de cordón y una cruz. Yo tengo esta, pero la que tú tengas está bien. Un pedacito de cordón y una cruz. Damos un minutito, esperamos a quienes vienen, a quienes se están estacionando y les invito a que busquemos estas tres cosas para disponernos a aprovechar este momento de la mejor manera. Un cordón, cualquier pedazo de cordón que tengas, un pedacito de hilo de cordón. Perfecto. Vamos a buscar el final del Evangelio de San Lucas. Repito, para quienes vamos llegando, necesitaremos un pedacito de cordón, un pedacito de hilo, una cruz y si tenemos a la mano la Biblia va a ser muy bien. Desde el monasterio de la flagelación, desde el lugar en donde flagelaron a Jesús, aquí abajo, Jesús fue condenado a morir, a la muerte, y aquí empezó su camino hacia el Monte Sepulcro, que está a pocos metros de la escuela. Bueno, les saludo con todo el corazón. Hoy nos reunimos para iniciar un camino, este camino que nos conduce hacia la Pascua, este camino que nos conduce hacia la fiesta principal de nuestra fe, que Jesús ha vencido con su muerte nuestros temores, nuestras tristezas, ha vencido la muerte. Le hemos intitulado Hacia la Pascua con María. Antes que nada, la invitación a reunirnos con la Madre de Jesús nos va a acompañar durante todo este tiempo. Y quisiera invitarlos a invocarla bajo el título precioso de Nuestra Señora que desata nudos. Obviamente, la Virgen María que desata nudos es una metáfora. Los nudos son símbolos de nuestros dolores, de nuestras preguntas inconfesadas, de nuestras faltas de respuesta, el dolor de haber perdido un ser querido, el dolor de haber perdido una relación importante para nosotros, los nudos que María desata con sus manos cariñosas y que en este proceso de Cuaresma queremos poner en sus manos son nuestros vicios que nos roban paz, nos quitan alegría, nos quitan libertad. Nos reunimos con María para hacer un camino, para hacer un viaje sagrado, una peregrinación hacia Jesús. Un proceso que en el mundo de hoy los procesos pareciera que son una cosa contracultural.
Publicamos en las redes los instantes. Nos gustan los eventos únicos, las soluciones breves, las verdades dichas en un tweet. A ver, resúmemelo, o sea, dímelo cortito, dímelo en un tweet. Publicamos el instante. Hacer un proceso de 9 domingos en torno a la palabra de Jesús nos pudiera parecer loco. Pero con el alma funciona igual que con el cuerpo. Para aliviarnos necesitamos tiempo, necesitamos cura, necesitamos dar pasos continuos hacia donde queremos ir. Por lo tanto, hemos pensado en este camino en torno a Jesús con María, la señora que desata nudos. Quisiera traer a colación un par de expresiones que Juan Pablo II nos regaló en la carta que se llama Rosario de la Virgen María. Dice el Papa Juan Pablo II, dice, María vive mirando a Jesús. Y es lo que nosotros queremos hacer en este proceso. Estar mirando a Jesús, voltear a verlo, dedicarle nuestra atención, dedicarle este momento para encontrarnos con su palabra. Les digo la segunda expresión. Cristo es el maestro por excelencia, el revelador y la revelación. Pero para comprenderlo a él es necesario recorrer con María las escenas de la vida de Jesús. Es necesario ir a la escuela con María para leer a Cristo, para penetrar sus secretos, para entender su mensaje. Muchas veces nos preocupamos por entender las cosas de Cristo, las ideas de Cristo, pero pocas veces nos interesamos en conocer la profundidad de Cristo. ¿Y quién mejor que su mamá? ¿Quién mejor que la Virgen María para presentarnos a Jesús? Continúa el Papa. María tiene una escuela. Esa escuela es una peregrinación en la fe y ella es una maestra incomparable, dice Juan Pablo II. Termino la cita. Bueno, pues les quiero decir una cosa, esto es medular, los invito a que lo escuchen con mucha atención. Es cierto que la Virgen María tuvo que desatar muchos nudos en su vida. ¿Cómo ser madre de una persona, de un bebé, si no había conocido la intimidad con ningún hombre? María tuvo que conocer con un niño recién nacido la migración, y no por placer, sino porque lo venían persiguiendo a su bebé, venían persiguiendo al bebé para matarlo. María conoció la persecución en su vida. Muchas veces se dio cuenta de que no había vino, como en las bodas de Caná, y se las ingenió para solucionar el problema. No solamente la cruz es un momento dramático, sino también el creer, el aprender a creer en su Hijo. Recordamos cómo en el Evangelio dice, la familia de Jesús pensaba que Jesús estaba loco, que Jesús estaba fuera de sí. María, a veces por nuestro amor reverencial, la convertimos en una hada, como la idealizamos tanto y le abreviamos el camino de creyente que ella con fatiga tuvo que recorrer. Sin embargo, María nos enseña a creer, a desatar esos nudos de la vida. Ella es la maestra que nos acerca a Jesús. Sin embargo, no vamos a hablar de María. En estas 9 semanas no vamos a hablar de María. Vamos a hablar de Jesús. Ella nos va a explicar a Jesús. De hecho, en el Nuevo Testamento no dice en ningún texto que la Virgen María desate nudos. El único que en el Evangelio desata nudos es Jesús, como vamos a ver a continuación.
Entonces, ¿por qué decimos que María es la Virgen que desata nudos? Porque María solamente sabe hacer un milagro. La Virgen María solamente sabe hacer un milagro y ese le sale muy bien. Acercarnos a Jesús. Hoy todos nosotros, en muchas partes del mundo, la Virgen María nos desató la agenda para venirnos a encontrar con Jesús. María hace perfectamente ese milagro. Es más, de María lo que sí dice el Evangelio es que dice, hagan lo que Jesús les diga. Es lo que vamos a hacer en estos 9 domingos que les invito a que nos encontremos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En resumidas cuentas. Número uno, yo voy a elegir un texto bíblico, lo vamos a leer juntos. Después les voy a decir algunas cositas, algunas ideas para iluminar algunos puntos. Después vamos a hacer un momento de silencio. Después vamos a hacer un signo, una dinámica, un signo, mejor un signo. ¿Qué significa un signo? Significa algo que nos va a recordar lo que hemos escuchado y lo que hemos reflexionado. Por último, vamos a decir juntos el cántico de la Virgen María, la oración que la Virgen recuerda, la única oración que que la Biblia recuerda que María dijo. Obviamente María rezó muchas veces, pero la Biblia nos transmite una oración completa que hizo la Virgen María y nos la vamos a aprender. Y por último, nos llevaremos una tareita chiquita para la semana. Aquí viene una cuestión importante. ¿Por qué hablaremos de Jesús? Bueno, les voy a decir un secreto. Yo ya tenía organizado, todo el proyecto de los 9 domingos que nos íbamos a encontrar en torno a la Virgen María con puros textos marianos. La Anunciación, la visita de la Virgen a su prima Isabel, el nacimiento de Jesús, donde María dice, María guardaba todas estas cosas en su corazón. Eh, Cuando María escucha que Simeón le dice, esta espada atravesará tu alma. Cuando el niño Jesús se les perdió y María le dice, mi hijito, ¿por qué nos hiciste esto? Pero en ningún lugar encontré esta expresión, que María desata nudos. Y hace días, en la misa, me tocó leer el Evangelio y escuché que Jesús desataba nudos. Ya se los mostraré después. Y fui a revisar el texto del Nuevo Testamento en griego y encontré que la palabra nudo y el verbo desatar y sus diferentes compuestos están muy presentes en el Evangelio y distinguen la acción de Jesús por nosotros. Entonces, elegí un texto que dice que Jesús desata nudos y les voy a exponer cada domingo un texto en torno a este misterio de Jesús, que Jesús desata nuestros nudos y María con su intercesión nos acerca a Jesús. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a comenzar con el texto del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un momentito de silencio. Dile a Dios con tus palabras que te ayude a entender su palabra.
Si tienes a la mano tu Biblia, te invito a que busques el capítulo 24. Si pudiéramos tener nuestra Biblia, la necesitaremos. Te invito a que busques tu Biblia para la siguiente sesión si no la tienes ahorita. Hoy vamos a hablar del final del Evangelio de San Lucas, pero quisiera comentar que lo que San Lucas dice en 20 versículos, San Marcos lo dice en 1. San Marcos en el capítulo 16, al final del Evangelio de San Marcos, dice que después de la resurrección Jesús se apareció a unos que iban en camino hacia el campo. Punto. San Lucas desarrolla esta tradición y nos regala un pasaje en el capítulo 24, un pasaje precioso, una catequesis preciosa en torno a Cristo resucitado. Y la voy a comentar el día de hoy para ustedes. Primero la vamos a leer. Por favor, escúchenla con atención. Capítulo 24, versículo 13. Es decir, número grande, 24, número chiquito, 13. Mismo día, el día de la resurrección, dos de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó, ¿de qué vienen platicando por el camino? Ellos se detuvieron con el rostro afligido, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Jesús le preguntó, ¿qué cosa? Le contestaron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él estaba vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo lo que habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, qué duros de entendimiento. ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la escritura se refería a él. Se acercaron al pueblo a donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros. Ya se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces
Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la escritura? Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros, que afirmaban: realmente, realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón Pedro. Palabra del Señor. Hagamos un momentito de silencio. Vamos a pedirle a Jesús que esta palabra que acabamos de escuchar toque nuestro corazón. Dos amigos aparecen en escena. Van de camino cargando en su corazón una gran decepción. Llevan en el pecho un corazón desilusionado que regresa a casa lleno de dolor y de pesar por ver morir a su maestro. Habían dejado todo para ir detrás de este Jesús de Nazaret. Su proyecto los había ilusionado, su manera de ver el mundo los había llenado de esperanza y ahora van de regreso a casa. Con Jesús se había muerto su esperanza. Llevaban horas de camino bajo el sol de esta tierra que quema la piel. Jerusalén ya se quedó muy lejos detrás de sus espaldas. Hoy también nosotros nos reunimos en Jerusalén. Traemos el corazón cargado de nuestras pérdidas y de nuestros sufrimientos. Al parecer, esta situación de crisis mundial nos ha hecho tocar las crisis internas que cada quien traíamos en el corazón. La decepción que nosotros experimentamos por el mundo de fuera nos hace tocar las decepciones que traíamos pendientes, que no habíamos podido afrontar. Y por eso muchas veces el encierro y la pandemia resulta más pesada aún. Dice el texto que Jesús se les acercó en persona. No se les acercó un fantasma, no se les acercó una visión o como que sintieron que Jesús se les acercó. Se les acercó Jesús en persona. Es más, dice, los alcanzó. También hoy a nosotros Jesús, hoy nos alcanza. Ha corrido detrás de nosotros para darnos alcance, para robarnos unos minutos, para ayudarnos a leer la vida. Los caminantes tienen los ojos incapacitados, no pueden ver a Jesús, no lo pueden reconocer. Con frecuencia en este tiempo de crisis nos hemos dicho: ¿dónde está Dios? En el caso de que exista. ¿Dónde está? ¿Por qué no te dejas ver, Señor? ¿Por qué no te haces presente? Parece que estás dormido. ¿Te enteraste de lo que hemos vivido? Hoy el mundo se pregunta si la fe no es otro anestésico local para el dolor de la vida. ¿Dónde está Dios cuando más se le necesita? Y
Muchas veces nosotros nos parecemos a esos dos caminantes. Llevan los ojos cerrados, su rostro afligido, y no pueden reconocer que Jesús camina con ellos. Dolor. Pero el diálogo que Jesús tiene con estas personas que van caminando nos revela muchas cosas interesantes. Jesús hace la parte del tonto. Hola, ¿y de qué vienen platicando? Finge que no sabe lo que llevan en su corazón. Y los hombres comienzan a narrar su historia. La historia de nuestra vida. Nuestra historia es un lugar de encuentro con Dios. A pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de nuestros pecados, a pesar de que hayamos cometido barbaridades, nuestra historia es el lugar de encuentro con Dios. Dios ha venido a encontrarse contigo en esta historia y ninguno le queda lejos. Ninguno le queda tan lejos que no lo pueda encontrar. Estos hombres comienzan a narrarle su historia. Le narran todo lo que habían visto y oído en ese maestro al que vieron morir en la cruz. Jesús escucha cómo lo percibían, que contaba con el poder de Dios y el reconocimiento de las personas. La gente lo seguía, pero lo condenaron a muerte y lo mataron y lo crucificaron. Y aquí vienen las palabras más duras, las palabras más difíciles, las palabras también más auténticas que estos caminantes le dijeron a Jesús. Nosotros esperábamos que Él fuera el que iba a desatar a Israel. Nuestras traducciones dicen el liberador de Israel. Pero esta palabra, liutrustai, contiene la raíz de desatar. Liu, en griego, desatar se dice liuo. Esta palabra, nosotros creíamos que Jesús nos iba a desatar, que Jesús nos iba a dar libertad y nos decepcionó. ¿No hemos sentido nosotros en nuestro camino de creyentes, quizá? ¿A poco no hemos sentido en nuestro camino de creyentes? Nosotros esperábamos que este gobierno nos iba a ayudar, pero no nos pudo dar una cama para nuestros moribundos. Nosotros esperábamos que no me iban, yo esperaba que no me iban a correr de mi trabajo, a ese trabajo al que le había entregado mi vida, mi tiempo, y me corrieron. Yo esperaba que este negocio o esta inversión o estos ahorros me iban a rendir. Yo esperaba que no me iba a contagiar. Yo esperaba que nunca íbamos a llegar a este nivel. Yo esperaba que mi papá no iba a morir. Yo esperaba que el Señor iba a tener presentes mis buenas obras. Yo esperaba que nuestro amor iba a durar para siempre. Yo esperaba que no me iba a enfermar. Yo esperaba que no me iba a sentir defraudado de la fe. Yo esperaba que no me iba a morir. Los discípulos también reconocieron que algunas personas habían anunciado que unos ángeles habían anunciado que Jesús estaba vivo, pero dice, pero a Jesús no lo hemos visto. El texto es irónico. Jesús está ahí en persona, pero la ceguera no le permite ver a Jesús. No es quizá una ceguera culpable, porque el dolor ciega, porque el rencor ciega, porque hay procesos humanos que ciegan. No es culpable. Y Jesús
no hace un juicio de condena. Jesús sí les dice una palabra fuerte. Por favor, escuchen con atención lo que les voy a decir. Dice Jesús, les dijo Jesús, qué tontos y lentos de corazón. Jesús, qué bárbaro Jesús, ¿cómo nos dices así, Jesús? ¿Por qué nos dices tontos y lentos de corazón? La palabra tonto en griego se dice anoetos, significa ignorante, significa principiante, una persona que no tiene cultura, una persona que no tiene cabeza, que no tiene pensamiento. Es la única vez que aparece en el Evangelio la palabra tonto. En la carta a los Romanos, en el primer capítulo de la carta a los Romanos, se pone en contraposición con la sabiduría. Una persona tonta es una persona que no sabe disfrutar la vida, una persona que no entiende la vida y que no quiere aprender a vivir. Recordamos los regaños paternales que Pablo de Tarso dirigía hacia la comunidad de Gálatas, que les decía, insensatos Gálatas. En mexicano se dice cabezón, significa qué falto de cabeza, ¿no? Más interesante aún es la expresión lento de corazón. Es muy significativa. Así como el hombre moderno cree que las ideas residen en el cerebro, el hombre de la Biblia cree que la sabiduría, la inteligencia y la capacidad de entender la vida residen en el corazón. Tener un corazón lento significa la incapacidad para entender la vida. Es más, no debemos de olvidar que Lucas era un médico. Como buen médico sabe que el corazón a veces es lento para bombear y no es un problema que el corazón baje la presión. El problema es lo que los médicos llaman la bradicardia, es decir, que el corazón no sea capaz de acelerar, que el corazón no sea capaz de asumir el esfuerzo. Jesús les está diciendo a los caminantes, despierten ese corazón dormido, ese corazón sin capacidad de pensar. Si yo saliera a la calle y me encuentro con una persona que es la primera vez que veo, encima que le dimos entrada para que caminara conmigo, para que caminara con nosotros, y me dice tonto y lento de corazón, yo se me hace que le digo, bueno, pues ahí nos vemos, hasta aquí la dejamos, bye. Creo que aquí podemos entender el tono con el que Jesús les dijo, qué tontos, qué cabezones, qué cabeza de chorlito. ¿Cómo va a ser posible que tengan un corazón tan lento para entender el proyecto de Dios? Pues así nos regaña Jesús. Fíjense, Jesús como un hermano, como un papá, cuando nos regaña con cariño. Jesús nos jala las orejas con amor. Jesús no nos humilla. Jesús no nos denigra. Jesús no nos amenaza. Jesús nos confronta. Despierta, corazón. Después de este regaño amoroso de Jesús, Jesús les partió el pan de las Escrituras.
dice que se puso a explicarle las escrituras. Las escrituras significa la palabra de Dios, la Biblia. Les explicó empezando de Moisés, es decir, de la ley, hasta los profetas. Es decir, desde los mandamientos hasta los mensajes que Dios le había dado a los profetas, a los mensajeros de Dios. Y les dijo, toda la Biblia anunciaba que el enviado de Dios, que el Mesías de Dios, tenía que entrar en su gloria por medio de la pasión, por medio del sufrimiento. Estas palabras son un misterio. Estas palabras nos dicen una cosa muy profunda. Estas palabras significan que todo lo que hemos sufrido en este tiempo de la pandemia, que todos nuestros nudos de los que creemos que Dios nos tiene que desatar, están bajo su mirada, que Él no los ha mandado. Dios no ha hecho que nadie se muera. Dios es un Dios de vivos. No digamos, es que Dios lo vino a recoger. Nosotros le pedimos a Dios que lo recoja. Pero Dios no le gusta que sus hijos se mueran. No digas que Dios te pone pruebas, porque Dios no tienta a sus hijos. Dios no nos pone obstáculos para ver si los brincamos. Ese no es el Dios de Jesús. El Dios de Jesús es el que aprovecha el sufrimiento de la vida, el sufrimiento que la vida ya trae en el paquete para hacernos crecer, para hacernos vivir, para enseñarnos a ser sabios. Hasta el Mesías tuvo que entrar en su gloria de la resurrección por medio de la pasión. A veces esta manera de Jesús, esta manera de ser de Jesús nos decepciona. Nos gustaría que Dios fuera tan adicto al omnipotencia, que fuera como una máquina de milagros para nosotros, que estuviera a nuestro servicio. Pensar que el Hijo de Dios haya tenido que ser perfeccionado por el dolor y sólo así poder convertirse en el líder de la salvación, como dice la carta a los Hebreos, no es una cosa fácil de aceptar. Cuando vemos a Jesús coronado de gloria, resucitado, no debemos de olvidar que Él es el único que nos puede acompañar en medio del absurdo, de la duda, de la noche, porque Él hizo primero la tarea. ¿Quién sabe? Caminaban. Pero ellos después notaron que su corazón había pasado de la decepción al ardor. ¿Cómo ardía nuestro corazón cuando escuchábamos que Él nos hablaba de las Escrituras? Iban decepcionados y ahora la llamita del amor parecía encenderse. Iban decepcionados de la fe y ahora estaban un poquito abiertos a Dios. Primero estaban tristes y enojados y ahora respiran más profundo. Iban solos y ahora encontraron un nuevo amigo. Ya no era una tarde de domingo ridículamente breve y aburrida. Era el inicio de todo, una nueva creación, un renacer. Y como el amor siempre quiere eternidad, cuando iban llegando a su casa, la casa de los peregrinos, le dijeron a ese desconocido, a alguien a quien no conocían, quédate con nosotros. Aquí tenemos un cuartito si te quieres quedar. Eres bienvenido. Mañana temprano te vas. Así te quedas a cenar y nos sigues platicando cosas de estas. Porque cuando te escuchamos nos sentimos muy bien. Quédate con nosotros. Hay una poesía que
parafrasea estas palabras y se las voy a compartir. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate. ¿Cómo te encontraremos al declinar el día? Si tu camino no es nuestro camino, detente con nosotros, la mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. ¿Cómo sabremos que eres un hombre entre los hombres si no compartes nuestra mesa humilde? Repártenos tu cuerpo y el gozo irá alejando la oscuridad que pesa sobre el hombre. Y Jesús entró para quedarse con ellos. Tomó el pan, dando gracias, lo partió y se los dio. Y en ese momento Jesús desapareció. Hoy Jesús viene a caminar con nosotros. Viene a ayudarnos a vivir este tiempo. Viene a desatar nuestros nudos, a desatar el nudo de la decepción. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda desatar los nudos que traigamos en el corazón. Te invito a que busques ahí en tu casa un cordoncito y una cruz. Los vamos a necesitar. Doy medio minuto para que si alguien no tiene a la mano un cordoncito, un pedacito de cordón, un hilo, un listoncito y una cruz, chiquita, grande, como sea, si la podemos buscar, por favor. Para la próxima semana, el material que vamos a necesitar son unas pastillas de menta, unos dulcitos o unas pastillas o unos dulcitos, un paquetito de dulcitos como para refrescar el aliento. Ese es el material para la próxima semana. Bueno, pues vamos a pensar en tres nudos. En tres nudos. Vamos a pensar en tres cosas. Una tuya, una de tu familia, de algún miembro de tu familia, y una de la sociedad en donde tú vives. Tres nudos. Pero vamos a tratar de que no sean así como mis universos, o sea, como sin estar apegadas a la realidad y que sean a partir de lo que vemos en la televisión. No, 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 no. Tres nudos. Un nudo que tú le quieras entregar a Jesús. Nudo significa dolor, decepción, tribulación, duda. Un nudo tuyo. Uno de tu familia, de alguien de tu familia. Y uno de la gente con la que vives. Pensemos en silencio. Ahora te invito a que en el cordoncito que tienes, primero pongamos el nudo de las personas con las que vivimos, de la sociedad, de el contexto donde vivimos. Que pongamos ese nudo.
y vamos a ofrecérselo a Dios. Pensemos en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra nación, en nuestras naciones. Ahora vamos a poner un segundo nudo, el nudo de alguien de tu familia. No le tienes que decir, tú tienes este nudo, no, porque Jesús cuando nos jala las orejas con amor, Él nos conoce, eh, Él nos lo dice porque nos quiere ayudar. En este momento vamos a entregárselo a Jesús por las manos de María. Piensa en ese nudo que ese miembro de tu familia tiene. Ahora vamos a entregar nuestro propio nudo. Puede ser uno o dos o tres. A veces estos nudos, en el momento en el que los vivimos, pensamos que son lo peor que nos pueden pasar. Sin embargo, el Mesías entró en su gloria sufriendo el nudo de la cruz. No es una defensa del sufrimiento, lo que quiero decir. Te invito a que pongas ese sufrimiento en manos de Dios. Y el Señor nos ayudará a sacar algo bueno de este sufrimiento. Vamos a entregárselo a Jesús. Terminamos con esta oración a María, pidiéndole a la Virgen María que interceda por nosotros, que nos ayude a entregarle estos nudos a Jesús. Te invito a que la repitas después de mí. Virgen María, Madre que nunca has abandonado a un hijo que te pide ayuda. Madre cuyas manos trabajan incansablemente por sus hijos tan queridos, porque son impulsadas por el amor divino y por la infinita misericordia que sale de tu corazón. Dirige hacia mí tu mirada llena de compasión, mira el montón de nudos que ahogan mi vida. Conoces mi desesperación y mi dolor. Tú sabes cuánto me paralizan estos nudos y los pongo en tus manos. Nadie, ni siquiera el demonio, puede privarme de tu ayuda misericordiosa. En tus manos no hay nudos, no hay nudo que esté suelto. Virgen Madre,
Con la gracia y tu poderosa intercesión delante de tu Hijo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, te pido que hoy recibas estos nudos. Para la gloria de Dios te pido que los desates y los desates para siempre. Creo en ti, espero en ti, de ti viene el consuelo que Dios Padre nos ha dado. Eres la fortaleza de mis débiles fuerzas, la riqueza de mis miserias, la liberación de todo lo que me impide estar con Cristo. Recibe mi súplica. Consérvame, guíame, protégeme. Sé mi refugio. María que desata nudos, ruega por nosotros. Terminamos con el cántico de la Virgen María. Repítanlo después de mí. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de darles la bendición, les invito a que la próxima semana nos encontremos aquí. Les invito a que nos encontremos la próxima semana a esta misma hora y que busquemos tener con nosotros un paquetito de dulces, unas Halls, unas pastillitas de menta, unos dulcitos. Los vamos a necesitar para la próxima semana. La tarea de esta semana es que pongas esta cruz con estos nudos en un lugar en donde lo puedas ver. Esa es la tarea. Ponlo en un lugar en donde lo puedas ver. Quiero enviar un saludo muy especial a las hijas de María Auxiliadora que el día de mañana tienen una importante reunión con los exalumnos. Una oración por ustedes y una bendición desde la Tierra Santa. Les envío con mucho cariño una bendición y nos vemos la próxima semana. Yo rezo por ustedes y preparo esto con amor para la próxima semana partir otro pedacito de pan, otro pedacito de la palabra de Dios. La bendición de Dios les acompañe a ustedes y a sus queridos, a ustedes y a los miembros de su familia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Que Dios los ayude. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su presencia y espero que esta palabra nos consuele. Nos vemos la próxima semana.